Una noticia inesperada de Truong hizo que el corazón de Tieu-nu se encogiera. Después de tantos días esperando en vano ese mensaje, apareció, corto, frío, pero lo bastante para hacerla temblar. ¿Dónde está él? ¿Por qué contacta justo ahora? ¿Es realmente Truong? ¿O alguien escondido tras la niebla del pasado? Cada recuerdo, cada mirada, cada promesa olvidada vuelve a la vida y Tieu-nu no puede quedarse quieta. ¿Será esta una señal de su regreso o el aviso de una tormenta que está por llegar? Acompáñame en este viaje lleno de secretos, lágrimas y amor en cada respiro. No olvides darle like, suscribirte al canal y si quieres seguir conmigo en este camino de emociones, haz una donación para apoyar las historias que aún no han sido contadas. En la comisaría, el ambiente seguía tenso como una cuerda a punto de romperse pesado después de los días llenos de misterio por la desaparición de Truong. El jefe de policía recibió una llamada de la nueva unidad de Truong con información que despertó una pequeña chispa de esperanza, pero al mismo tiempo hizo que el corazón de todos se encogiera. Según el informe de sus compañeros, se descubrieron detalles importantes sobre el día del suceso. Se escuchó un disparo en el lugar y en medio del caos un desconocido apareció y se llevó a Truong. La noticia causó alivio y preocupación a la vez. Truong había sido rescatado, pero nadie sabía si esa persona era un aliado o una amenaza. ¿Está Truong a salvo o en peligro? Nadie podía responder con certeza. Incluso después de revisar todos los hospitales cercanos, no se encontró ningún registro de un paciente con herida de bala, lo que solo aumentó el misterio. Truong había sido herido, pero nunca llegó a ningún hospital. Esa ausencia de pistas se convirtió en una pieza perdida del rompecabezas, haciendo que la tensión creciera aún más. El jefe de policía decidió cambiar la dirección de la investigación. Todos los esfuerzos se concentraron en la zona residencial, cercana al lugar de los hechos, por donde el rescatador podría haber pasado con Truong. Se movilizó a todo el cuerpo policial, cada callejón, cada esquina, cada casa fue revisada con cuidado. Cualquier pista, por pequeña que fuera, podía ser la clave para descubrir la verdad detrás de esta desaparición. Nadie sabía si Truong volvería a estar en peligro, pero la aparición de esa persona desconocida encendió una luz de esperanza en todos. Los agentes revisaron una y otra vez las grabaciones de las cámaras de seguridad, buscando hasta el más mínimo detalle que pudiera haber pasado desapercibido. Analizaban cada movimiento, cada sombra, cada huella en el suelo húmedo, con la esperanza de encontrar alguna señal del rumbo que había tomado Truong. Cada momento estaba cargado de ansiedad y presión. Todos sabían que el tiempo era crucial, cada minuto perdido podía agravar la situación. Mientras la policía continuaba con la búsqueda, una gran pregunta seguía en el aire. ¿Quién era la persona que rescató a Truong? ¿Dónde está ahora? Y lo más importante, ¿podrá regresar sano y salvo con Tieu-nu y el pequeño Dui? Aún no había información confirmada, las pistas seguían dispersas, y todos los esfuerzos estaban enfocados en un solo objetivo: traer de vuelta a Truong con vida. Al caer la tarde, los últimos rayos del sol se filtraban por la ventana tiñendo la habitación con una luz tenue y melancólica. Tieu-nu seguía ocupada con sus tareas diarias, pero hoy el ambiente se sentía diferente. El camarada Hao, una amiga cercana que siempre había estado ahí para ayudarla, apareció de repente en su casa. Su llegada despertó en Tieu-nu una mezcla de nervios y esperanza. La tarde caía lentamente, la luz del sol se filtraba débilmente por la ventana tiñendo la habitación con tonos suaves y apagados. Aunque todo parecía igual que siempre, la presencia de Hao llenó el lugar de una energía distinta, un leve temblor de emoción en el aire. Tieu-nu la invitó a pasar. Ambas se sentaron y compartieron un momento tranquilo antes de que los niños regresaran de la escuela. Hao no tardó en dar la noticia: había recibido información importante sobre Truong.
el corazón de Tieu-nu comenzó a latir con fuerza. Parte de la ansiedad que la había acompañado por tanto tiempo empezó a disiparse. En su mente la imagen de Truong volvió con claridad junto con el deseo profundo de verlo, de saber con certeza que estaba bien. Poco a poco Hao reveló el detalle más importante: Truong estaba a salvo. Alguien misterioso lo había ayudado a escapar del peligro. Esa noticia fue como un rayo de luz atravesando los días grises de preocupación de Tieu-nu. Su corazón se aceleró. La angustia acumulada se rompió en 1000 pedazos. No podía quedarse quieta. Los recuerdos, la nostalgia y las escenas felices junto a Truong y Dui volvieron con fuerza. Una mezcla de alegría y expectación envolvía a Tieu-nu. Se preguntaba si Truong estaba a punto de regresar, si podrían reunirse de nuevo, o si los peligros del pasado aún los acechaban. En su mente veía su rostro, su mirada cálida, su sonrisa suave, y no sabía si debía sentirse más emocionada o más temerosa. Durante la conversación, Hao también habló de Dui, elogiando lo bien que se estaba portando en la escuela. Contó que ese día la maestra lo había felicitado varias veces por su buen comportamiento. Al escuchar eso, Tieu-nu sonrió. Una sensación de alivio y ternura le llenó el pecho. Aquellas palabras le recordaron los tiempos difíciles cuando criaba sola a Dui, los días de agotamiento, los sacrificios interminables entre el trabajo, la casa y el cuidado de su hijo. Recordó los primeros años de Dui cuando era tan pequeño y enfermaba con frecuencia. Rememoró el año en que nació, las complicaciones del parto y las noches sin dormir llenas de miedo y preocupación. Pero luego llegó Truong. Con su amor y su apoyo todo se volvió más llevadero. Él no fue solo un compañero de vida, sino también un refugio, una fuerza silenciosa que la sostuvo en los días más duros. Hao se ofreció a ayudarla recogiendo a Dui del colegio para que Tieu-nu pudiera descansar un poco y reflexionar sobre todo lo que estaba pasando. Ese gesto de amabilidad la reconfortó, aunque dentro de ella seguía latiendo una intensa expectativa. Cada pequeño detalle, las palabras de la maestra, la sonrisa de Dui, la noticia sobre Truong, la llenaban de emoción y de inquietud. Cuando Hao se marchó dejando a Tieu-nu sola con sus pensamientos, la casa pareció volverse más silenciosa. En el aire quedaba suspendida una mezcla de nostalgia, esperanza y amor que la envolvía por completo. Después de recibir las vagas noticias sobre Truong, el corazón de Tieu-nu se encendió con una pequeña chispa de esperanza. Pero junto con esa esperanza, llegó también la ansiedad, una sensación de inquietud que casi no la dejaba respirar. Sabía que si seguía esperando el tiempo, se volvería su enemigo, borrando todas las pistas y convirtiendo las oportunidades en recuerdos. En ese momento, Tieu-nu se prometió a sí misma que debía actuar, levantarse y buscar a Truong sin importar lo que hiciera falta. En su mente aparecían imágenes difusas de los lugares donde él podría estar, calles desconocidas, barrios llenos de gente y callejones oscuros por donde alguna vez había pasado. Cada paso, cada pensamiento se dirigía hacia un solo objetivo. Mientras Truong siguiera existiendo en algún lugar de este mundo, ella haría todo lo posible por encontrarlo. El miedo, la preocupación y la esperanza se mezclaban dentro de ella, formando una fuerza que la impulsaba a salir. No sabía qué le esperaba: peligro, desilusión o tal vez la felicidad. Pero creía en sí misma y sobre todo creía en el amor que sentía por Truong. Para ella nada era más importante que hallarlo y proteger la pequeña familia por la que había luchado tanto. La imagen de Tieu-nu, una joven madre que deja atrás la seguridad de su hogar para adentrarse en un camino incierto, volvía la historia aún más intensa. El público parecía contener la respiración con cada paso que daba, preguntándose: ¿logrará esta vez encontrar a Truong?
¿Se revelarán los misterios que rodean su desaparición o deberá enfrentarse a una verdad aún más dolorosa? Aún no hay respuesta. Solo se ve la silueta de Teonu avanzando hacia lo desconocido, un camino lleno de riesgos, pero también de esperanza. Y en ese preciso instante su historia entra en un nuevo capítulo, donde cada acontecimiento podría cambiar el destino de los tres para siempre.